Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco muchísimo. Ustedes saben que para mí es muy valioso que ustedes estén en este espacio. Lamento ver tan poquitas personas. Somos un grupo muy grande. Solamente tenemos 9 asistentes. Pero bueno, la idea es que entonces los demás compañeros logren acceder luego a la grabación. La idea es que este encuentro no sea tampoco muy extenso. Sé que para muchos este horario ya es un poquito desgastante y además como hoy tenían entrega de una de las actividades, claro que ya muchos muy juiciosos lo habían entregado, pero bueno, sé que esta semana es un poquito estresante para ustedes porque tienen exámenes, evaluaciones en línea, asumo que los demás cursos también. Pero bueno, quisiera que me cuenten cómo van, cómo les fue con la actividad número 1 en Padlet. Bueno, les cuento que ya estoy empezando a realizar las retroalimentaciones, espero que me tengan mucha paciencia. Ustedes son muchos, tengo cursos todos muy numerosos, por lo tanto el proceso de la retroalimentación es un poquito demorado, pero bueno, ya irán viendo reflejadas sus notas. Quisiera que alguien me cuente cómo les pareció este primer ejercicio, fue significativo, aprendieron o no. Vamos a hacer como una pequeña evaluación de la primera actividad. ¿Quién se anima a contarme? Por aquí Cindy está escribiendo, vamos a ver qué nos dice. Cindy nos dice que estuvo chévere. Si quieres, activas el micrófono, Cindy. He visto unos ejercicios muy interesantes como de evolución general. Pues veo que algunos mm, adjuntaron la captura de sus participaciones, pero no editaron la información, por lo tanto se me ha hecho un poco difícil poderlos leer para quienes no lo hicieron de esa manera, para quienes lo hicieron de esa manera, perdón, porque pues leyendo solo la captura es un poquito complicado. Entonces me toca aquí como ingeniármelas para poder realizar las retroalimentaciones. Pero bueno, digamos que es como la única dificultad que me he encontrado en algunos de los trabajos, pero en general muy juicioso, siguiendo todas las instrucciones. Me parece muy chévere digamos que el ejercicio de hacer una autoevaluación de alguna forma, recordar algunos asuntos pasados y presentes también. Entonces, qué rico, me he encontrado ejercicios muy interesantes. Está lloviendo muy duro, me dice Cindy, por eso no lo activa. Ok, perfecto. David me está pidiendo la palabra, claro que sí. Dale, David, adelante. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, quiero dar mi aporte respecto al trabajo, pues, número 1, respecto a los campos de la antropología. Y considero que fue una actividad que nos ayudó a nosotros mismos primeramente a leer, pues, digamos, a lo que en sí él habla cada campo y así articularlo con nuestras experiencias. Siento que nosotros en el espacio social tenemos muchas interacciones con el entorno y que no nos damos cuenta que hay una explicación. Entonces siento que la actividad fue muy interesante. Siento que por mi parte me dio como una visión de lo que represento como en el espacio, desde la lingüística, desde la parte, se me escapa desde la parte cultural. Pues me parece una actividad muy significativa.
Qué bien, muchísimas gracias David por tu aporte. Yo espero que en general esa sea, digamos que la lectura que todos estemos haciendo. De hecho, en la introducción de muchos de los trabajos me he encontrado justo eso, como que esta actividad les ha permitido em, hacer una, digamos que cómo ubicarse en la realidad social desde el campo de la antropología, que como bien saben, pues tiene unos términos que de alguna manera se nos hacen un poquito confusos y que posiblemente se nos dificulte su comprensión porque cuando nosotros decidimos estudiar una ciencia social, estamos como más acostumbrados a hablar de los contextos, de las dinámicas de la vida cotidiana y demás, pero la antropología tiene, digamos que en uno de sus campos, algunas situaciones que obviamente habría que mirar como desde la practicidad para poderlos entender. Entonces, bueno, qué rico, me alegra muchísimo. Yo sé, estoy segura que con el desarrollo de esta primera actividad eh, vamos a estar, digamos que vamos a tener desde ya unas bases muy importantes frente a cómo relacionar entonces la antropología con el trabajo social y por qué es entonces relevante que dentro del pensum que tiene la Universidad Católica del Norte nosotros encontremos este curso. Entonces es importante ir haciendo también ese análisis de, bueno, cuál es la relación que existe y por eso tenemos ya un foro activo que veo que todavía no estamos participando, comprendo que apenas estamos iniciando, pero recuerden que está activo desde el lunes, así que qué rico empezar a ver algunas participaciones ya en este espacio y creo que también nos va a permitir dilucidar algunos conceptos específicos y poder compartir con los demás compañeros cómo concebimos nosotros la relación entre estos dos campos, pero además relacionado con la cultura, que no podemos hablar de antropología sin mencionar el concepto de cultura porque realmente van de la mano. Muy bien, yo lo que quiero hacer en estos media horita, 40 minutos, es como aterrizar de alguna manera lo que ya vimos, sobre todo en la unidad número uno. No voy a ahondar en unos asuntos específicos porque quiero que ustedes también lo trabajen a través del foro. Entonces haremos pues como la devolución en el siguiente encuentro. Bueno, ustedes saben entonces que la antropología pues es un término que resulta de la conjugación de dos vocablos que son griegos, que son antropos y logos y que significa entonces humano y conocimiento. Lo que nos da a entender que el estudio de la antropología es, o el objetivo de la antropología es básicamente conocer y estudiar al ser humano en todos esos contextos sociales, en todos los campos socioculturales en los que se desenvuelve. Por lo tanto, digamos que la antropología tiene un campo muy, muy, muy amplio, igual que el trabajo social, y que de alguna manera se interrelacionan frente a la necesidad de analizar las distintas realidades sociales y que por la misma razón entonces está enmarcado en una dinámica transformadora de la sociedad. Básicamente ese es, digamos que, uno de los objetivos principales. Este es un término que se define como tal, como disciplina, como ciencia, a finales del siglo XIX. Igual que pasa con el trabajo social, se han dado muchos debates frente a si son una disciplina o no, pero en la mayoría de autores y de documentos, pues nosotros encontramos que sus bases están básicamente como arraigadas a finales, se consolida a finales del siglo XIX, se centra básicamente
en la interpretación, en la observación. Ustedes se van a encontrar mucho el término de etnografía y de observación cuando hablamos de la antropología. Y su finalidad es poder representar lugares, enfoques, culturas sobre todo, y por medio del estudio de estas culturas y de los análisis que hacemos, poder hacer una construcción o un fortalecimiento de nuestra identidad, pero también de eso que nos hace diferentes. Entonces, aquí reúne muchos enfoques desde lo biológico, lo social, lo cultural, la lingüística, y esto precisamente lo que permite es hacer o tener una apreciación como más amplia de lo que significa hablar de ser humano. Ustedes saben que eh, las ciencias sociales y humanas, a diferencia de las ciencias naturales, pues basan su objeto, su objetivo, su metodología y todo el objeto de estudio en todo lo que tenga que ver con la diversidad, con la cultura, con las realidades de las comunidades. Entonces, eso es lo que enriquece nuestro proceso en las ciencias sociales. Y de hecho, si ustedes recuerdan, en la primera unidad, creo que en el tema número 2, si no estoy mal, nos hacen como un cuadro comparativo entre lo que significa hablar de ciencias sociales y ciencias naturales, y vemos que evidentemente hay unas diferencias inmensas eh, que hacen que este proceso sea muy enriquecedor, sin desconocer obviamente la importancia y la validez que tienen también las ciencias naturales, pero si nosotros estamos en este campo, pues es porque nos apasiona, porque es lo que queremos para nuestro futuro, para nuestro proyecto de vida. Entonces, qué rico que podamos también empezar a tener criterios frente a cuál es la diferencia que existe entre ciencias naturales y ciencias sociales, y enseguida vamos a mirar pues como un poquito al respecto. Sabemos entonces que el objeto de estudio de la antropología está centrado en la cultura y en su diversidad, y que la cultura es un tema bastante amplio. No sé si ustedes, la mayoría de los que estén acá, ya tuvieron la posibilidad de ver un curso que es transversal a todas las carreras, a todos los programas, que es el de desarrollo humano, cultura y sociedad. No sé si de pronto ya vieron ese curso o lo están viendo en este momento. Por aquí algunos me están escribiendo, no lo han visto todavía. Ok, perfecto. Bueno, ya 3 personas me dijeron que no, entonces es muy posible que todavía no estemos viendo ese curso. Creería yo que para el próximo bloque van a verlo. Yo también dicto ese curso. Si a alguno le toca conmigo, pues qué rico, porque se complementa mucho con lo que nosotros vemos en el curso de antropología. Ok, Cindy me dice que sí lo está viendo. Cindy, que de pronto sí lo está viendo en este momento, pues sabrá que incluso hay una unidad específica que se centra en el tema de la cultura y la importancia de la cultura en nuestros territorios. Realmente el tema de cultura es absolutamente enriquecedor, y, y creo que vale la pena como hacer un poquito de énfasis en lo que ha significado la identidad cultural cuando nosotros hablamos de antropología, porque es un término que de alguna manera nosotros hemos usado como de manera indiscriminada, y que no hemos hecho como no hemos creado conciencia frente a lo que realmente implica hacer un análisis de lo que es la cultura y la diversidad. Cindy nos dice que hace un enfoque importante sobre cultura, efectivamente. Eh, Ustedes saben que la cultura es básicamente ese espacio donde los seres humanos están como invitados o convocados a desarrollar todos los elementos que constituyen la integralidad del ser. Entonces, hablar de cultura implica hablar de creatividad, de interrelación, de intercambio, de identidad. Es
cultura es todo lo que está relacionado con los gestos, con los significados, con los diferentes códigos que tenemos en las diferentes regiones y sobre todo en Colombia que tenemos eh, como un escenario tan enriquecedor frente a la diversidad cultural, dependiendo de la región en la que nosotros nos encontremos. Entonces, básicamente la cultura es eso que nos hace reconocer la forma en que nosotros vivimos, que nos permite analizar las diferentes formas de pensar. Es un criterio que de alguna manera nos permite definir cuáles son nuestras posibilidades, cuál es el valor que nosotros tenemos como seres humanos. Eh, Nos permite generar, digamos que muchos procesos de cambio y lograr identificar en ese otro que es distinto a mí mmm, valores absolutamente valiosos, ¿cierto? Entonces, este toquecito de la cultura y la diversidad es lo que hace enriquecedor el proceso de la antropología cuando hablamos del estudio del ser humano. Porque nos permite cuestionarnos, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos el tema de la cultura, es también de alguna forma hacer un análisis frente a los criterios, a tomar decisiones, a identificar esos factores que de alguna manera me generan vulnerabilidad, pero también cuáles son esos factores protectores que yo encuentro en el contexto en el que en el que yo me desarrollo y de alguna forma nos va a favorecer también la capacidad que nosotros tenemos de decir no cuando hay que decir no, pero también de involucrarnos y de interactuar con ese otro, con mayúscula, que es básicamente como la importancia que le damos al otro como un sujeto activo dentro de la sociedad. Muy bien. Voy a mirar si de pronto encuentro por ahí, no recuerdo si lo tengo todavía, un texto que nos... Es un texto corto que por medio de un poema nos explica el tema de cultura y que creo que vale la pena analizar en espacios como este porque precisamente pues ya saben que es entonces el objeto de estudio de la antropología. Bueno, frente a los campos, pues ustedes ya los tienen supremamente claros precisamente por el primer ejercicio que hicimos en el curso. Sabemos que son 4 campos. La idea es hacer un recorderis porque es muy posible que algunas de los puntos específicos que estamos tratando el día de hoy vayan a salir en la evaluación en línea. Entonces, pues rico que lo tengamos en cuenta y que de pronto estén tomando notica de algunas cositas específicas. La ventaja es que este curso tiene una información de alguna forma muy fácil de comprender. Los textos no son tan extensos y no tenemos tanto contenido como en otros cursos porque a veces también nos saturamos un poco, entonces nos va a permitir como ir paso a paso haciendo como una explicación clara y corta de todo lo que nos encontramos en el curso. Yo espero que todos estén muy juiciosos haciendo las respectivas lecturas y que precisamente retroalimentemos mucho este foro que ya tenemos activo. Bueno, pues ustedes saben entonces que está el campo social y cultural. Todos los campos son absolutamente significativos, pero para mí este campo social y cultural, digamos que tiene una importancia especial de alguna forma porque es supremamente diverso y en este campo social y cultural se encierran muchísimas cosas. Entonces, mmm, todo lo que tiene que ver con la cultura humana, con la sociedad y cómo analizar entonces desde la observación cuáles son las similitudes, pero también las diferencias que nosotros tenemos en el orden social y cultural, a través de esos 2 campos prácticos que nos muestra o de esas 2 dimensiones que son la etnografía y la etnología. Sabemos entonces que la etnografía es todo lo que tiene que ver con trabajo de campo y que es básicamente lo que
parte de lo que nosotros hacemos también desde el trabajo social, ¿cierto? Dependiendo obviamente pues del área en la que nos estemos desenvolviendo, pero un área muy fuerte es todo lo que tiene que ver con trabajo de campo. Y cuando hacemos trabajo de campo es absolutamente indispensable tener en cuenta esto de la etnografía, de qué es lo que nosotros observamos, qué percibimos, qué identificamos en esos escenarios en los que nosotros nos desenvolvemos. Generalmente la etnografía pues suele ser muy descriptiva, ¿cierto? Suele como relatar a detalle lo que nosotros encontramos, por eso es absolutamente fundamental desarrollar mucho la habilidad o la capacidad de la observación. Por ejemplo, cuando ustedes están, y creo que a todos les va a tocar en algún momento, o de hecho muchos ya lo han hecho, cuando ustedes van a realizar una visita sociofamiliar, digamos que esta habilidad de la observación es clave porque nos va a permitir, mientras tenemos una conversación con esa familia, pues estoy hablando de visitas en un domicilio específico, y mientras yo genero la empatía con esa familia, yo tengo la posibilidad de empezar a identificar como asuntos específicos de ese entorno en el que yo estoy. Y obviamente dependerá del objetivo específico que yo tenga con la realización de esa visita, el hecho de que yo centre mi observación en unos asuntos específicos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una visita sociofamiliar porque hay estas personas, estos usuarios pertenecen a un programa, están en un programa de mejoramiento de vivienda, ¿qué creen ustedes que en qué deberíamos centrar nosotros la observación? Alguien que me cuente. Si se trata de una visita o de muchas visitas que tenemos que hacer sobre un proyecto de mejoramiento de vivienda, entonces la persona que estamos visitando es beneficiaria de ese proyecto. ¿En qué deberíamos nosotros centrar nuestra observación en ese caso específico? Pues pienso yo que digamos que nuestra mirada debe ser como a la parte estructural interna. Ejemplo, esta vivienda no tiene puerta, lo que imposibilita la privacidad o esta vivienda se encuentra en una zona donde es difícil que llegue energía. No sé si me equivoqué, pero pienso que más o menos es eso lo que tenemos que observar. Sí, David, claro que sí, no estás equivocado y de hecho tiene mucho que ver con la pregunta que les acabo de realizar. Por acá nos dice Paula el estado de la vivienda, Sebastián nos dice las condiciones en las que vive la persona. Efectivamente, entonces tenemos que centrar nuestra observación, por ejemplo, en el estado del techo, el material en el que está construida esa vivienda, si tiene humedades en las paredes, si el piso es en cemento, si es en tierra, si es en, no sé, en baldosa, porque todos esos son los factores de los que nosotros tendremos que dar cuenta al momento de pasar el informe. Entonces, mientras ustedes van diligenciando, porque normalmente en una visita sociofamiliar, sea del tema que sea, usted siempre va a tener que tomar los datos de identificación de esa familia, ¿cierto? Entonces, composición familiar, número de integrantes, cuántas personas viven allí, a qué se dedican, cuál es su estado civil y demás. Mientras nosotros vamos diligenciando toda esa información, tenemos que tener las pupilas supremamente activas para lograr identificar lo que realmente las personas que están dirigiendo el programa necesitan saber, porque eso va a permitir que ellos tomen decisiones frente a si esta persona aplica o no. Entonces, miren, yo sé que muchos profesionales, y puede que me salga un poquito del tema, pero creo que vale la pena, eh, tienen un prejuicio muy grande con el hecho de realizar visitas domiciliarias, que a mí no me gusta nombrarlas de esa forma, yo prefiero nombrarlas sociofamiliares.
Porque una visita domiciliaria me la puede hacer un técnico de EPM, por ejemplo, no sé, un gestor de salud, pero cuando nosotros hablamos desde el trabajo social, hacemos visitas sociofamiliares, pues por lo menos yo lo veo de esa manera, no es que esté escrito en algún lugar, es algo como que veo desde la experiencia que he vivido y es que nosotros no solamente hacemos visita en un domicilio para tomarnos un tinto, ¿cierto? Otro funcionario nos dice, Cindy, sí, efectivamente, una visita domiciliaria, pues yo solo di dos ejemplos, pero podrían haber muchos. Pero lo sociofamiliar es lo que realmente hace que la visita tenga como un toque especial cuando es realizada por un profesional en trabajo social. Eh, y hay que quitarle el miedo a ese término. Hay que, estos días una compañera creando un perfil para una hoja de vida, yo le sugerí pues, que pusiera dentro de su experiencia la habilidad o el número de años en experiencia que ha tenido en realización de visitas sociofamiliares y ella me decía, no, yo considero que ese no es un hecho relevante. Yo pues eso depende de lo que ellos estén buscando, porque a veces como que hay, qué pereza hacer visitas, qué pereza el contacto con la gente, qué pereza tener que entrar a una casa con unas condiciones complicadas, qué incómodo tenerme que sentar en una cama que veo que no tiene higiene, porque a veces nos tocan las camas, chicos, a veces no hay otros espacios. Y si la visita es muy larga, usted no se puede quedar de pie todo el tiempo. Tenemos espacios donde no hay sillitas, donde no hay un mueble, donde no hay un espacio distinto a, o la misma persona le permite que usted se siente en ese lugar o usted elige sentarse en el piso. Ahora bien, habría que mirar qué significa para esa persona que usted elija sentarse en el piso y cómo eso puede limitar la empatía que yo necesito generar con la familia de entrada. Entonces, una visita sociofamiliar tiene tantos componentes, pero para no seguirme saliendo mucho del tema, entonces ya sabemos que uno de los componentes fundamentales es tener esa capacidad impresionante para la observación. Si yo, por ejemplo, estoy realizando una visita porque me llega hay una queja sobre una posible negligencia o vulneración de derechos frente a las condiciones en las que vive un adulto mayor en esa casa. ¿Qué sería lo que ustedes deberían identificar a través de esa visita? Ok, Mónica, vale, está bien. Luego entonces accedes a la grabación. Profe, de pronto como la parte si existe o no hacinamiento, es decir, un máximo de personas, no sé, como si hay vulneración de derechos, como descuido por parte de las personas que hay conviviendo como cuidadoras con él, los espacios con los que uno está siempre en contacto en la vivienda. No sé, también tiene que ver mucho, yo creo que con el estado de la vivienda, que esté como ambientada para un adulto mayor, pienso yo. Ok, David, gracias. Ya enseguida voy a ampliarte un poquito la observación que acabas de hacer. Cindy, la pregunta que estaba realizando es si la visita que ustedes tienen que realizar es porque llega una queja a la Secretaría de Salud o a Bienestar Social, donde nos dicen que hay un adulto mayor en unas condiciones de abandono, en unas condiciones no aptas para su salud, entonces hay quejas sobre la higiene, sobre la salubridad en esta vivienda, entonces, ¿qué sería lo que nosotros tenemos que observar? Esa era la pregunta. Mm, bueno, es muy importante que ustedes siempre tengan supremamente claro cuál es el objetivo, definitivamente, porque en cada visita el objetivo será distinto. En este caso particular, habría que identificar asuntos muy puntuales que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, cuáles son las condiciones en las que se encuentra el baño, si tenemos baño, en qué condiciones se encuentra, si la persona puede desplazarse o no hasta allá, qué herramientas o qué insumos tiene para poderse desplazar,
cuál es el estado en el que le dan los alimentos. Es muy incómodo, pero hay visitas en las que nos toca incluso solicitar permiso para mirar si tienen nevera, qué hay en esa nevera. O si no tienen nevera, entonces identificar como así muy a detalle, digamos que o sea, las condiciones en las que se encuentra la cocina, sobre todo en la higiene, en el orden, en el aseo. Miren, uno se encuentra casas supremamente humildes, pero que huelen bien, que están limpias, que están aseadas, que son agradables. Y se encuentra uno también el caso contrario. O sea, en casos donde la situación no es pobreza, pero que tenemos unas condiciones de salubridad bien complicadas. Entonces, qué incómodo tener que pedir permiso para ir a la cocina y mirarles la provisión de alimentos, sí, es muy complicado. Pero si a mí me están diciendo que es que en esa casa hay un adulto mayor o hay un niño o hay una mujer embarazada que no está teniendo acceso a la alimentación, yo tengo que confirmar que en efecto eso es así. Y para eso nos toca acudir hasta allá, ¿cierto? También los detalles del comportamiento del adulto mayor, claro, y de hecho hay que buscar la manera en lo posible y si el adulto mayor puede hablar, porque pues tenemos casos donde el adulto mayor no puede hablar porque tiene una cirugía o porque no nos escucha o tiene que ser como a través de un intermediario, pero es importantísimo buscar un espacio donde uno pueda hablar a solas con esa persona para lograr identificar. Miren, uno aprende a identificar si la persona nos está mintiendo. A mí a veces me pasa mucho cuando uno les pregunta si usted se siente bien atendido, usted está feliz, usted está tranquilo en la casa, siente que lo tratan bien y uno ve que agachan su mirada, que le dicen a uno como sí, aquí todo está muy bien, tranquila, pero que uno siente que es por el temor que tienen de no hablar de muchas cosas. Entonces, hay que tener muchísimos detalles en cuenta. Por eso es importante el asunto de la etnografía. Profe, bueno, por acá me estaban... Ah, bueno, David me está escribiendo algo. Vamos a ver qué nos está escribiendo. Miren, chicos, hay casos en los que también incluso nos toca mirar el closet. Si a mí me reportan, o si por ejemplo es una vivienda donde se ordenó un desalojo para una persona, y resulta que a mí me mandan a hacer un seguimiento para verificar si en efecto la persona ya no se encuentra en la residencia. Para eso yo tengo que mirar hasta si está el cepillo de dientes de esa persona. Y no es que yo voy a preguntar, es cuestión de hacer de análisis. En esta casa viven 5 personas y hay, no sé, 6 cepillos de dientes o hay 4. Eso me permite mirar si en efecto la persona está viviendo ahí o no, porque sería muy fácil para ellos decirnos. Y pasa, a mí me pasa todo el tiempo. No, él no ha vuelto, no, él se fue de aquí ya hace rato. Pero a uno mirar y todavía hay ropa en el closet, todavía está el cepillo de dientes. Son cositas, son detalles muy pequeños, pero que me permiten identificar o confrontar esa versión que me está contando la familia. Objetivo de una visita sociofamiliar puede compararse con identificación de necesidad, es decir, objetivo es directamente proporcional a la necesidad. No siempre, David, pero de alguna manera sí hay una relación entre ellos, ¿cierto? Yo puedo identificar una necesidad, pero puede que el objetivo de la visita haya sido otro. Puede ser, y te voy a dar un ejemplo, mm, llega una queja porque hay un niño que se quemó con pólvora en la temporada decembrina. Entonces, el asunto ahí, el objetivo es identificar si hay factores de riesgo o si los papás están siendo negligentes frente a eso que pasó, porque el niño no fue llevado al médico, fue reportado por un vecino que se enteró, fue una lesión pues grave, pero la familia no lo llevó al médico. Ahí el objetivo era identificar qué había pasado con el menor y el tema de la negligencia de los papás, por qué no fue llevado a un centro médico. Pero resulta que cuando yo llego allá, pues primero ya le había sanado, ya había pasado como un mes, la familia expuso como las razones por las que en su momento no fue llevado al centro médico,
pero me encontré una necesidad totalmente distinta al objetivo que yo tenía. Resulta que había una relación, una alineación parental, que luego les explicaré en otro espacio qué es eso, es un término pues que años atrás no se usaba, mmm, frente a la relación que tenían los papás con el niño. Y eso estaba generando unas complicaciones en la dinámica familiar impresionantes. Entonces, mira, David, que en este caso el objetivo era uno, pero me encontré que la necesidad de esa familia era otra distinta. Obviamente hay que hacer algo, ¿cierto? No significa que si mi objetivo era uno, pero me encontré otra cosa, yo no puedo hacer nada como profesional. Hay que mirar dónde lo podemos remitir, si se le puede hacer intervención a través de los mismos funcionarios de esa dependencia o cuáles entonces serían como las alternativas, cuáles serían las alternativas que yo tengo para esa familia. ¿Queda claro, David? Bueno, mientras David me cuenta si le quedó, o si yo sí le entendí la pregunta, porque no sé si de pronto sí estaba enfocada a lo que tú querías saber. Bueno, entonces vamos aquí pasando a lo siguiente. Yo siempre digo, es que media hora y miren, ya son 8:43. Bueno, tenemos entonces también la etnología dentro de este campo social y cultural, que la etnología tiene que ver básicamente con, digamos que con la comparación, con usar un montón de datos que nosotros recogemos cuando estamos haciendo una investigación determinada. Entonces es lo que nos permite como comparar entre una cosa y la otra. Eh, por aquí estoy mirando, ¿qué me están? A ver, espérenme. Bueno, ok, Verónica dice que le quedó claro. Bueno, muy bien. Listo. Para no quedarnos mucho en cada campo, porque finalmente quería hacer énfasis en este primero, porque siento que esos dos conceptos, sobre todo la etnografía, son fundamentales para ustedes dentro del desarrollo y de la formación profesional. Eh, pero en general nosotros ya igual tenemos una idea muy clara frente a lo que significa cada uno de estos cuatro campos con el ejercicio de Padlet. Eh, muy bien. La etnografía tiene una particularidad específica y es que generalmente está centrada, aparte de que suele ser muy descriptiva, está centrada específicamente en grupos o en comunidades, ¿cierto? Más que en asuntos netamente como a nivel individual. Generalmente usamos la etnografía cuando estamos por ejemplo, cuando nosotros hacemos una visita, pues es un lugar donde generalmente viven varias personas, estamos hablando de un grupo, una familia. La usamos mucho cuando estamos haciendo investigaciones en campo, cuando hacemos trabajo con grupos organizados y demás, mirar cómo se comporta el grupo. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que quiere analizar el clima organizacional, entonces es importante que desde la etnografía usted pueda identificar cómo es el ambiente de trabajo en ese grupo, hay trabajo colaborativo, hay de pronto rumores de pasillo que generan tensión en el grupo, cómo es el contacto físico entre ellos. A veces uno les pone a hacer, por ejemplo, una actividad inicial que implica contacto con el otro y uno ve resistencia entre unos y otros. Entonces, por eso es fundamental, digamos que poner en práctica este tema de la etnografía en los diferentes escenarios en los que nosotros estemos. Muy bien. Eh, bueno, sabemos que también está el campo de la biología o la física, que está relacionado con la evolución humana, con la genética. Eh, la genética es otro asunto que hay que tener muy presente cuando nosotros estamos haciendo, sobre todo, intervenciones familiares, terapias de pareja, cuando tenemos entrevistas, por ejemplo, con niños, niñas o adolescentes, porque hay muchos asuntos de la genética que se van repitiendo de generación en generación y es importantísimo siempre, por ejemplo, identificar si hay antecedentes, eh,
en problemáticas en la salud mental. Ah, sí, mi abuelo sufría de esquizofrenia, mi mamá tiene un diagnóstico depresivo o un trastorno afectivo bipolar. Entonces son asuntos que tienen mucho que ver con la genética y que de alguna forma me van a permitir identificar algunos comportamientos en esa, pues por ejemplo cuando estamos en una intervención individual. Ah, bueno, entonces este niño se comporta de esta manera porque puede responder a un asunto que viene de la genética, de algunos antecedentes importantes que hay a nivel familiar. Entonces, bueno, es obviamente un campo que también está muy relacionado con lo que nosotros hacemos desde el trabajo social. Eh, Analiza también los comportamientos. Es que de alguna forma un campo está relacionado con el otro. Cuando nosotros hacemos etnología o etnografía en el campo social y cultural, de alguna forma también tenemos que analizar los comportamientos, igual que en el campo arqueológico, ¿cierto? Que nos habla de todo lo que tiene que ver con los modelos culturales, con cuál es el comportamiento humano, eh, digamos que a través del tiempo, del espacio, de los antepasados, de la historia, el campo de la lingüística, la importancia de aprender a leer el lenguaje, dependiendo del contexto en el que nosotros estemos. Entra otra vez el tema del asunto sociocultural, de, de cómo podemos nosotros identificar a través del lenguaje que tienen en ese lugar específico, cómo entre ellos se comunican y cómo, cuáles son los símbolos que ellos utilizan, qué significa para ellos comunicarse de esa manera. eh, Tiene que ver con la comunicación verbal, con la comunicación no verbal. A muchos se nos facilita, a otros no tanto, pero entonces cómo aprender a hacer lectura de eso también. Miren, a mí a veces me pasa, por ejemplo, cuando estoy en entrevistas con adolescentes y se les dificulta mucho la comunicación verbal. Entonces uno les hace preguntas muy específicas y ellos son, justo ayer me pasó con una chica y ella no tenía como la habilidad de responder, una niña muy tímida que no está acostumbrada pues como no es muy expresiva o no, se le dificulta la comunicación verbal. Entonces habría que mirar cuáles estrategias a través del lenguaje y de ese contexto específico para esa niña yo tendría que utilizar. Entonces a través del dibujo que me puede decir, eh, a través de un poema, no sé, es ingeniarse una estrategia distinta que a mí me permita de alguna forma lograr el objetivo que yo tengo, ¿cierto? Si yo necesito hacer esa entrevista con una finalidad específica, tengo que buscar las herramientas desde la lingüística que a mí me permitan lograr ese objetivo que yo tenía plasmado. Bueno, yo creo que el tema de los campos en la antropología ya es muy claro para todos, espero que sí. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con las ciencias sociales y la antropología. Em, digamos que saqué como algunas cositas relevantes del cuadro comparativo que nos hacían frente a ciencias sociales y ciencias naturales, em, solamente como para mencionarlas, porque sé que todos muy juiciosos ya hicieron lectura de ello. En las ciencias sociales y en uno de los videos que ustedes tienen en la unidad número uno, nos hablan frente a que se sigue cuestionando mucho la cientificidad que tiene o no las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, se tiende a pensar que precisamente por esa falta, entre comillas, de cientificidad, entonces somos una ciencia frágil y que entonces tenemos un vacío desde lo científico, desde la construcción de conocimiento científico. Eh, no sé si es que alguien me escribió. Ok. Cindy me dice, profe, si alguien denuncia que hay un menor en situación precaria dentro de su entorno,
y el trabajador social hace la visita, es él quien decide si el menor puede seguir conviviendo con su familia o quién decide eso. Cindy, pues eso depende de la dependencia a la que pertenezca ese trabajador o trabajadora social. En este caso, pues pareciera ser que hiciera parte de una comisaría de familia, por ejemplo, o de una defensoría. No, no sé, habría que mirar pues como a qué dependencia pertenece, pero normalmente hay que seguir como unos protocolos. Eh, Miren, uno de los jefes que tuvo en una comisaría anterior me decía, usted es mis ojos en el entorno. O sea, yo, pues porque obviamente ellos no pueden salir todo el tiempo con uno a hacer las visitas, pero él me decía, a través de tu informe o a través de tu concepto, yo voy a poder tomar decisiones frente a. Entonces, esa decisión no la tomo yo como trabajadora social porque desde lo jurídico no tendría la potestad para hacerlo. Ahora bien, el informe o el reporte que yo haga es un insumo clave para que la persona que tenga que tomar la decisión lo haga. Por eso pues habría que saber específicamente a qué área pertenece, ¿cierto? Porque puede ser entonces que pertenezca, yo que sé, a la Secretaría de Bienestar Social de un municipio, a la equidad de género, bueno, yo no sé, a todos los programas que manejamos. Entonces, obviamente tendrá que eh, vincularse este informe al secretario de despacho o al jefe específico de esa dependencia, pues que pueda tomar como decisiones al respecto. Pero finalmente no es uno, es decir, yo lo que puedo hacer en ese caso específico es de alguna manera condicionar a la familia, ¿cierto? Y que sepa de pronto cuál es el proceso que se le viene, si yo veo que en efecto hay un factor de riesgo en ese momento para el niño. Pero finalmente no soy yo como trabajadora social quien define que, que el niño pueda o no. Es decir, yo sugiero, yo recomiendo, pero habrá una persona que se encargue de tomar la decisión específica, que en este caso sería pues como el jefe de la dependencia. ¿Listo, Cindy? Lo que pasa es que obviamente la responsabilidad que nosotros tenemos es inmensa, porque si bien yo no tomo la decisión directamente, tengo mucha influencia en el futuro de ese caso, ¿cierto? Si mi reporte dice que no, pues que yo no identifico factores de vulnerabilidad en ese hogar, pues obviamente la persona que me lea el informe dirá, ok, listo, la trabajadora social no identificó factores de riesgo, por lo tanto no es necesario tomar ninguna acción. Ahora bien, si yo identifico que sí, que me parece gravísimo, que hay que tomar medidas urgentes, que hay situaciones de riesgo latentes en ese medio, esos serán los insumos. Entonces, bueno, aprovecho el paréntesis. O sea, nosotros tenemos que ser muy éticos y muy objetivos con cada caso, ¿cierto? Y pues intentar ser muy neutrales. Uno siempre se va a encontrar una versión muy distinta de una parte, una versión muy distinta de la otra. Eh, y ambas muy creíbles. Entonces el asunto es, pensemos en este caso que tú me estás manifestando, en el interés superior del niño, por ejemplo, ¿cierto? Independientemente de las versiones distintas que yo me encuentre, es que podamos velar porque sus derechos estén siendo restablecidos en caso de que haya que hacerlo, si están amenazados o inobservados. Bueno, muy bien. Entonces, si bien se ha venido cuestionando, retomando el tema de la cientificidad de las ciencias sociales, eh, pues todos tenemos muy claro que no se desarrollan en el vacío y que precisamente eso es lo que nos hace diferentes de las ciencias naturales, ¿cierto? Que nosotros de alguna forma, a través del objeto de estudio que tenemos, que es la realidad social, en algunos textos nos dicen que es la realidad social, en otros nos refieren que son los actos humanos, pero finalmente digamos que tienen más o menos el mismo significado, y es que en general el objeto de estudio de las ciencias sociales pues
es el análisis de la realidad social. Mm, la base teórica que nos muestran en el cuadro comparativo es el positivismo. Sin embargo, yo tengo como algunas confrontaciones con el positivismo, pero yo, así que no quiero sesgarlos. Es importante que cada uno tome como una posición eh, frente a lo que implica hablar de positivismo y hasta qué punto realmente podemos identificar o podemos basarnos siempre en una postura positivista cuando estamos hablando de ciencias sociales y humanas. Creo que eso se los dejo como a su criterio porque no quiero como tener juicios de valor al respecto. Es absolutamente válido, pero qué rico que cada uno pueda tener como su criterio. Lo que pasa es que el positivismo nos habla como de verdades absolutas, ¿cierto? Y pues para mí definitivamente no podríamos hablar de una verdad única cuando estamos hablando de lo humano. Pienso que hay que tener en cuenta un montón de factores, entonces pues no podríamos pensar que un conocimiento solo es válido si se comprueba científicamente, porque como yo les decía, en el encuentro, en uno de los encuentros en otro curso, que sé que tengo muchos estudiantes en estos dos cursos, pues los mismos estudiantes en los dos, que es el de fundamentos, y cuando yo les hablaba del tema de la epistemología, les decía, pues es que no solamente se crea conocimiento científico desde lo que está absolutamente, desde lo que es comprobable, o sea, desde el análisis de la dinámica y de la realidad social, nosotros también podemos estar haciendo construcciones científicas, por lo tanto, pues bueno, les dejo como la invitación a que le den una revisadita a fondo al tema del positivismo y saquen como sus conclusiones al respecto. Eh, el modelo de investigación en el que se basan las ciencias sociales, pues está relacionado con varias de las técnicas que usamos en el área, que son la observación, las entrevistas, las encuestas, los estudios de caso, los foros, eh, entrevistas semiestructuradas, entrevistas cerradas, todo dependerá de cuál sea el objetivo que se tenga, pero pues bueno, es también como importante mencionar cuáles son esos modelos de investigación en los que se basa. Mm, bueno, olvidé mencionarles algo cuando les hablé del asunto de la cientificidad y es todo lo que tiene que ver con el grado de subjetividad, porque es una crítica que se ha hecho siempre a las ciencias sociales y es que nosotros actuamos desde la subjetividad, ¿cierto? Pero pues en la vida real, quienes estamos inmersos en el campo, pues sabemos que de ninguna manera y que siempre nos basamos en hacer como una relación constante entre teoría y práctica entre lo que nosotros nos encontramos, pero relacionado también desde los conceptos técnicos que vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en nuestra carrera y en nuestra experiencia profesional, eh, y que en efecto no falta rigurosidad, porque cuando hay una crítica frente al asunto de la subjetividad, digamos que lo que se ha dicho es que las ciencias sociales adolecen de rigurosidad, porque a diferencia de las ciencias naturales, pues son asuntos como más objetivables, más exactos, más medibles, pero nosotros no tenemos, digamos que una bolita mágica que nos permita medir una, una problemática social de una forma como tan sesgada, ¿cierto? Entonces, es como hacer una relación como muy estrecha frente a eso que es subjetivo pueda convertirse de alguna manera en un asunto que pueda ser riguroso, que pueda ser objetivo, que sea neutral y que sea obviamente ético, ¿cierto? Bueno, dentro de esta perspectiva de las ciencias sociales, en este caso pues, está nombrado como científico, pero no necesariamente tiene que nombrarse así. Digamos que todos los profesionales que participan en todos los procesos
en las diferentes dinámicas de la realidad, definitivamente tendrán que participar de forma activa. O sea, nosotros no podemos ser participantes pasivos de los procesos que hacemos, sin entrar a ser arte y parte, ¿cierto? O sea, un asunto es que yo como profesional esté realizando un trabajo de campo para realizar un diagnóstico de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Obviamente yo no hago parte de ese grupo específico, pero sí tengo que estar inmerso en esa realidad social para poder leer, hacer como una lectura amplia de ese diagnóstico que yo necesito hacer de la problemática. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a ella. Es decir, no se nos puede volver un asunto de verme involucrado a nivel afectivo dentro de ese grupo, ¿cierto? O sea, no podemos involucrarnos de esa manera, pero sí es necesario que nosotros estemos, eh, que tengamos una participación activa, que no seamos ajenos a eso que ellos están viviendo, porque solamente aprendiendo a ponerme en el lugar del otro y aplicando el valor de la empatía como una habilidad social, es que yo podré tener, digamos que las herramientas para identificar eso que yo estoy observando. Eh, bueno, y sabemos que las ciencias sociales pues se nutren obviamente desde las diversas disciplinas y dentro de esas disciplinas está la antropología, ¿cierto? Pues está la antropología, está la psicología, está el trabajo social, la sociología, la filosofía. Entonces, obviamente es un campo supremamente enriquecedor que nos brinda la posibilidad de que todas estas disciplinas puedan realizar aportes desde su objeto de estudio a las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales también entonces tenemos tres paradigmas eh, que precisamente están relacionados con la tareita, con el trabajo que ustedes tenían que entregar el día de hoy. Yo honestamente quería hacer un ejercicio práctico con ustedes en este encuentro, pero esperaba más participación para que realmente pudiéramos hacer grupos de trabajo, precisamente para hacer como un análisis específico de cada uno de esos paradigmas frente a lo que ustedes encontraron realizando el cuadro comparativo, ¿cierto? De cuáles son las características, las ventajas, las desventajas. Mm, pero bueno, de todas formas, enseguida miramos si en unos 5 o 10 minuticos podemos hacerlo, porque sí me parece importante contar también con los aportes de ustedes. Ya les he dicho desde el encuentro anterior, a veces me siento incómoda cuando soy yo la que está hablando y hablando y hablando todo el tiempo, y me parece maravilloso poderlos escuchar a ustedes también. Entonces pueden ir mientras yo les hago aquí un resumencito de algo que me parece clave, que ustedes miren sus apuntes, que pasteleen por allí en sus notas y que podamos como participar de manera activa en esta última partecita del encuentro y me cuenten qué se encontraron ustedes haciendo ese cuadro comparativo frente al paradigma explicativo, el sociocrítico y el comprensivo interpretativo. Eh, Bueno, los paradigmas en las ciencias sociales, y esta es una visión que se toma desde Thomas Kuhn, que es, digamos que uno de los autores que centra su análisis en el tema de los paradigmas en las ciencias sociales, y él nos dice que, que lo que se busca a través de estos paradigmas es básicamente encontrar las causas de los fenómenos sociales, pero no solamente encontrar las causas, porque de nada me sirve que yo encuentre una causa pero no haga nada con eso. Entonces él nos invita a que, aparte de que nosotros encontremos como las causas de un fenómeno social específico, nosotros podamos tener herramientas para explicarlas, para predecirlas, para controlarlas y para poder buscar soluciones frente a. Entonces, eso es lo primero que me parece fundamental. Y él nos dice entonces
aparece un término que no sé si de pronto se encontraron en las lecturas, que es la revolución científica. Cuando él habla de revolución científica, nos cuenta que básicamente es poder explicar, poder dar una explicación a los fenómenos nuevos, que de alguna forma pudieron haberse escapado a paradigmas anteriores. Es decir, lo que Kuhn nos cuenta es que nosotros no podemos quedarnos con los mismos paradigmas eternamente, ¿cierto? Y que precisamente como un paradigma es algo que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado, yo no podría entonces seguir haciendo uso de ese mismo paradigma en un momento o en una época distinta porque hay cosas que van cambiando. Por eso entonces aparece el término de revolución científica, ¿cierto? Que nos permite como hacer una renovación, ¿cierto? Como que, bueno, hay unos paradigmas que se crearon en una época específica para dar solución o para analizar una situación específica que se estaba dando en ese momento. Pero resulta que pasados décadas podría ser que ese paradigma ya esté flojito, que ese paradigma tenga ciertos vacíos, precisamente por el dinamismo y el crecimiento acelerado que nosotros tenemos en la actualidad. Por lo tanto, habría entonces que dar unas nuevas explicaciones a esos fenómenos que van surgiendo y que de alguna manera se escapan a esos paradigmas que se usaron en otro momento. Entonces, él nos habla, digamos que del paso de una ciencia que ha sido normal a una ciencia que se convierte en ciencia revolucionaria. Voy a mirar por aquí. Ah, no, pensé que me habían escrito. Esto cada rato me asusta. Bueno, eh, nos habla también de que en efecto los paradigmas en las ciencias sociales son inconmensurables y cuando nos hacen referencia a ese término es básicamente, o sea, hace referencia a que no se pueden comparar, ¿cierto? Nosotros no podemos estar haciendo una comparación cuando estamos en la realidad social frente a cómo analizarlo desde un paradigma, pero cómo hubiese sido si lo analizamos desde otro. A eso básicamente hace referencia el término, que para muchos es debatido y que nos dicen, no, pero si es posible hacer comparación, ¿cómo no vamos a poder? Eso es lo que nos permite hacer un análisis como más holístico de la realidad que estamos investigando, pero el término específico, digamos que en este caso particular, lo que nos invita es a que, venga, no podemos estar haciendo comparaciones constantes. Si vamos a centrar nuestro análisis en un paradigma específico, entonces hay que centrar todo el análisis desde esa teoría específica en la que yo estoy. Eh, bueno, yo no sé si de pronto tengan dudas específicas como frente a esa primera unidad o al tema que estamos viendo hoy. Me cuentan, estoy como presta a escucharles. Si me sé la respuesta, maravilloso, y si por alguna razón no la sé, pues me comprometo a que investigaré, porque ustedes saben que la profe pues tampoco se la sabe todas y es muy posible que nos encontremos en el camino con algunos temas, digamos que más difíciles de comprender, pero bueno, no sé si de pronto esté como claro toda esta primera parte del contenido que tenemos en el curso. Mm, bueno, por acá veo que David está escribiendo. Yo quisiera entonces, bueno, hay unos que han estado muy activos y otros muy calladitos. Qué rico que todos podamos participar y me gustaría que alguno se arriesgue
a contarnos al resto de los compañeros, de acuerdo a la entrega que hizo, eh, cómo identifican ustedes o qué pueden rescatar de cada uno de los paradigmas. Se me perdió la conexión un rato, si haremos una retroalimentación frente al cuadro. Sí, David, precisamente es lo que vamos a hacer en este justo momento. Listo. La idea es que podamos hablar de los tres paradigmas. Como les digo, pensaba hacerlo por grupos y que se tomaran unos 5 o 10 minuticos para que por el interno ustedes conversaran, pero teniendo en cuenta que somos tan poquitos, voy a confiar en la buena voluntad de ustedes para que de manera voluntaria lo hagamos. A ver, ¿quién, por ejemplo, quisiera contarnos al resto de los compañeros qué entendió por el paradigma sociocrítico? ¿Qué nos cuenta? Empecemos por ese. Ya saben que pueden tomar sus noticas, pueden acceder a la información que tienen en el cuadro, pero creo que estos espacios son muy enriquecedores porque lo que yo identifiqué puede que el otro compañero no lo haya visto, o lo que para mí es una ventaja puede que el otro compañero lo tenga como una desventaja. Entonces, qué rico que en este espacio podamos compartir un poquito al respecto. La idea es que a las 9:30 más tardar estemos terminando el encuentro, así que tenemos 15 minuticos para que hablemos de ello, 5 minutos por cada paradigma. Mientras alguno quiera hacer como su socialización, pues quería simplemente como hacer aquí un pequeño análisis, y digo pequeño porque ustedes lo van a hacer en el foro, entonces no quiero adelantarme mucho, y es por qué cobra sentido entonces hablar de la antropología o hacer una relación de la antropología con el trabajo social. Y pues yo aquí simplemente les pongo que recobra mayor sentido en la medida en que posibilita una visión integral y holística de los sujetos, precisamente porque como lo que busca la antropología es hacer una observación, una interpretación y una representación de los diferentes lugares y las culturas, eso le va a permitir al trabajo social tener una visión mucho más integral del ser, de la dinámica en la que se mueven los seres humanos. Entonces, esa es la partecita valiosa que tiene, ese es el aporte inmenso que nos hace la antropología a los profesionales en trabajo social. Y aquí quiero hacerles una invitación, y es a que seamos muy solidarios con nuestros compañeros de las ciencias sociales, porque en ocasiones entre un programa y otro tenemos cierto recelo. Entonces, sobre todo, por ejemplo, entre psicología y trabajo social. Ah, pero es que eso no es lo mismo, es que psicología no hace lo mismo que trabajo social. Y a veces estamos metiéndonos mucho en el campo del otro, y queremos hacer análisis que no nos corresponden a nosotros, ¿cierto? Si hablamos de una visión como más desde lo individual, desde hacer un análisis, yo no sé, desde la motricidad, los diagnósticos en su salud mental, cómo se comporta un sujeto específicamente, pues eso le correspondería más al área de psicología. Entonces, tenemos que aprender a ser como un poquito más solidarios con los otros, pero respetando mucho el objeto de estudio que tiene cada una de las ciencias y centrando nuestra atención, obviamente, en lo que a nosotros nos compete. Por ejemplo, yo que casi que desde que me gradué he trabajado siempre como muy de la mano, y en todo, o sea, en todos los trabajos que he tenido, bueno, ese todo suena como a muchos y no han sido tantos, pero en los trabajos en los que yo he estado, siempre, siempre he tenido casi que ahí como coequipero a un psicólogo o psicóloga. Y me ha parecido muy valioso porque aprendo mucho de ellos, pero ellos también aprenden mucho de nosotros. Y es muy rico aprender a poner como el límite, ¿cierto? Entonces, a veces me ha pasado que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un informe en conjunto, como que, bueno, entonces tú hablas como del contexto general de la familia, de la dinámica, de sus relaciones, de sus vínculos cercanos, de las normas, los límites, la comunicación entre ellos.
Y ¿te parece si tú hablas más como desde lo que identificaste en la persona específica por la que estábamos haciendo la verificación? Entonces es muy rico cuando podemos tener como un trabajo en conjunto donde cada uno respete su campo, ¿cierto? Entonces a mí el psicólogo, por ejemplo, a veces me dice, Adri, mira, yo quiero hacer esta visita contigo porque me interesa mirar algo de las condiciones, pero sé que tú vas a centrar tu informe frente a lo que encontraste en condiciones habitacionales. Yo voy a hablar más desde el comportamiento de esta persona, ¿cierto? Entonces, es muy rico que podamos aprender a trabajar con el otro, pero teniendo muy claro cuál es mi campo y cuál es el campo de él, ¿cierto? Incluso también se vale cuando ustedes encuentran un profesional de otra área que sienten que de alguna manera está centrando su análisis, pero en lo que es nuestra competencia, con mucho respeto, vamos a sentarnos a conversar del asunto, ¿cierto? Como ve, a mí me parece que esto pues se centra más en el análisis que yo necesito hacer, te sugiero que lo hagas de esta manera o que centres pues como tu atención en esto, porque a veces precisamente nosotros mismos como profesionales somos los que eh, como que hacemos que el objetivo de cada campo específico se nos confunda con el de otra profesión. Entonces, bueno, una invitación a que más que criticar, eh, es decir, si vamos a hacer análisis crítico, reflexivo, sí, pero crítico desde la crítica negativa, mm, no pienso que sea sano. Y creo que todos los programas y todos los campos son absolutamente valiosos y de todos podemos aprender muchísimo. Muy bien, 9:18, se nos reduce el tiempo. Miren, si ustedes aquí no me ponen como un puntico final, yo me les voy quedando, me les voy amañando y pues bueno, tampoco es la idea. Bueno, ¿quién se anima entonces? ¿Quién nos va a contar sobre el paradigma sociocrítico? Y si no, me va a tocar empezar a decir nombres. ¿Cómo prefieren? A ver, les leo. Ya se me han ido. Ay, es que son muy pícaros, se me han ido yendo todos. Verónica. Buenas noches, profe. Hola, Verónica, ¿cómo Yo voy estás? a aportar sobre el paradigma sociocrítico, sobre las ventajas. Muy bien. Es muy importante tener en cuenta el conocimiento que se construye siempre por interés por parte de las necesidades pues, de los sujetos, utiliza la reflexión y el conocimiento interno personalizado para temas de conciencia. O sea, esas son como ventajas muy importantes tener en cuenta en este tipo de paradigmas. No sé, pues, profe, ¿qué piensas pues como de mi aporte? Mm, sí, pues como en esa parte tener en cuenta los conocimientos. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias, me parece perfecto y en efecto está directamente relacionado con lo que nos propone eh, este paradigma sociocrítico. No sé si de pronto algún otro compañero eh, quiera retroalimentar lo que la compañera Verónica nos acaba de compartir sobre lo que ella considera como ventajas de este paradigma sociocrítico. ¿Les parece que está bien? ¿Están de acuerdo? Profe, quiero complementar algo. Claro, Mira, en el paradigma sociocrítico, allí en ese paradigma es donde nace toda la parte de la teoría crítica, porque precisamente es allí donde se cuestiona como la hegemonía que quiere establecer el positivismo y quiere cimentar como y quiere perpetuar como en el espacio social. Entonces, ¿qué es lo que quiere plantear el paradigma sociocrítico? Que paradigma es bien pues aclarar que no es un problema, sino como algo que hace parte de una investigación de hacer una lectura de la realidad social. Entonces, pienso que es relevante que en este paradigma podemos ver cómo quieren integrar al ser, cómo hacer una reflexión de todo el entramado social, pero que ese es de todos los problemas pues que ahondan allí y que sea el mismo sujeto el que pueda ser como actor de su cambio y de su transformación.
¿Qué pienso acerca? O sea, ahí ahí cobra relevancia como la parte de participación. Pero yo sí en mi trabajo quise como recalcar algo, y es que hay una desventaja en uno hacer participación o estar, digamos, asumir ese paradigma sociocrítico que tiene tan en cuenta la participación y la observación. Y es que cuando uno trata de asumir posturas, digamos que eh, cuando uno abandona la objetividad, porque vamos a abandonar la objetividad en un caso dado X, porque es necesario, digamos, que las demás personas no se den cuenta que estamos investigando, y es necesario asumir una postura como las demás. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que hay una desventaja ahí, porque digamos que hay un riesgo de perder la objetividad en aras de asumir esa postura. Y se puede comprender un fenómeno, pero en otro contexto. No sé si me haga entender, y quería como dar ese aporte porque muchas veces sí nos guiamos de ese paradigma más porque es como el último, el contemporáneo, y en realidad personalmente pienso que es un paradigma muy completo y me gusta asumirlo desde sus postulados, pero sí pienso que hay una desventaja en lo que planteé pues anteriormente. David, muchísimas gracias. En efecto, tienes toda la razón. Digamos que yo creo que logré comprender como lo que nos querías decir frente a que de alguna forma no se nos convierta más en una crítica sin perder la objetividad, ¿cierto? Obviamente es un paradigma, pues pienso yo, y a mí se me hace muy necesario porque ustedes podrán ver casi que en todas las solicitudes que yo les hago, y es que hagamos reflexiones críticas, ¿cierto? O sea, demos nuestro punto de vista, pero sin que eso se nos convierta en un juicio de valor y sin que perdamos la objetividad. Precisamente, ¿a qué nos invita este paradigma? A que nosotros podamos movilizarnos, a que nos emancipemos, a que nos empoderemos, pero hay que tener un equilibrio entre las dos cosas, porque es que a veces el empoderamiento o la movilización lo tomamos como sindicalista, ¿cierto? Vamos a hacer un sindicato y vamos a armar aquí una revolución, pero que sea una revolución con sentido, ¿cierto? Que si yo estoy haciendo una movilización, lo esté haciendo con unas bases y fundamentada pues como en unos argumentos específicos. Entonces, muy válido tu aporte. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién nos quiere contar un poquito frente al paradigma explicativo? Que casi que igual su nombre nos da una concepción básica de lo que es. Quien quiere de pronto mirar sus apuntes y contarnos frente al análisis que hizo del paradigma explicativo. Les escuchamos. A ver, estamos muy calladitos. Por aquí tenemos a Adriana, Cindy, a Luisa, a Nubia, a Paula, Yoli, Verónica, Sebastián ya se nos fue. ¿Quién nos quiere contar? Ya saben que pueden pastelear, miren que no es difícil, no es que sea un espacio en el que queramos pues como corchar al otro para nada, de hecho es simplemente que nos cuenten un poquito frente a sus entregas del día de hoy, para que hagamos una Profe, retroalimentación. Dime, David. Pues no sé, quiero también asumir como esta parte, pues ya que nadie se anima a hacerlo. Dale, bienvenido. Listo, listo, vale. Bueno, entonces, ¿yo qué pienso? Y el explicativo, digamos que también se puede encontrar como el positivista. Sí, Y ahí hay una gran influencia de Comte en unos postulados pues que él establece, y es en este paradigma se quiere comparar como que tanto se investigan las ciencias naturales, eso puede legitimar como para todo, o sea, se investiga en las ciencias naturales y eso ya es legítimo para hacerlo en las ciencias sociales. Entonces, ¿qué es lo que quiere plantear el paradigma? Que hay
digamos, un mundo real, pero entonces ese mundo real es independiente a las acciones de los sujetos. Ahí no existe nada de subjetividad, hay, digamos que el ser social no tiene, digamos, como mucha participación ahí, sino que es algo muy a grosso modo, una investigación como más a lo exacto, hay, eh, se rige mucho como por las ciencias exactas y naturales, entonces pienso que es un paradigma bastante obsoleto, no sé, no me gusta personalmente y pienso que ya muchas investigaciones, a pesar de que una ventaja que sí le atribuyo y no sé, es como a él y al sociocrítico interpretativo. Y es que muchas de las investigaciones que nosotros vamos a hacer, depende del objeto de la investigación, vamos, un paradigma va a ser más adecuado para hacerlo. O sea, nuestra situación, el paradigma va a ambientar, a ver, no sé si me haga entender, depende del objeto de la investigación que nosotros vayamos a hacer, va a haber un paradigma que se va a acomodar a esa investigación mejor. Entonces, si bien no me gusta ese paradigma positivista por esa parte de que ausencia de subjetividad, pienso que hay muchas investigaciones de carácter cuantitativo que sí es bacano hacerlas como en base a este paradigma positivista explicativo. Perfecto, muy bien David. Creo que de alguna manera está muy relacionado con lo que yo les decía ahorita de la base teórica de las ciencias sociales y en efecto hay una relación muy estrecha con el positivismo porque básicamente tienen como su mismo fin, ¿cierto? Y es poder predecir, poder controlar, no hay cabida para la subjetividad y cuando hablamos de ciencias sociales y humanas, pues ese término tendrá que tener un espacio importante en los análisis que hacemos. Obviamente la subjetividad, tener en cuenta la participación del otro, lo que el otro piensa. Cuando hacemos un diagnóstico es fundamental que podamos partir de la experiencia que ha tenido el otro, desde su entorno, desde su subjetividad. Entonces, obviamente yo les invito a que tomemos lo bueno de cada uno porque todos tienen de alguna forma también cosas muy positivas, ¿cierto? Y lo que de alguna manera sintamos que no nos identifica, pues podemos entonces hacer análisis desde otras miradas y poder como ir haciendo una biblioteca mental frente a eso con lo que nosotros estamos de acuerdo y lo podemos aplicar en la realidad y lo que definitivamente no, ¿cierto? Muy bien. Bueno, y finalmente alguien que nos cuente sobre el paradigma comprensivo interpretativo, que no sea David, no porque no quiera escucharle, sino porque qué rico que podamos también em, darle la oportunidad a otras personas de que nos cuenten un poquito frente a este paradigma. Miren, esto de alguna manera va a ser una pequeña práctica para la evaluación, así que para quien se anime, eso le va a ayudar muchísimo y cuando esté por allá respondiendo las preguntas, va a decir, menos mal, yo me estudié un poquito más este tema para hablarlo en el encuentro porque posiblemente tengamos algunas preguntitas por ahí relacionadas. Y ya les estoy dando mucha información, así que me voy a quedar muy calladita. Bueno, veo que no estamos animados para hablar un poco. Ay, creo que dejé de compartirles. Ustedes están viendo mi pantalla. Dios mío, creo que no. Bueno, si nadie desea hacerlo, pues no hay ningún problema. Pero sí es una invitación a que en estos espacios nos arriesguemos, no pasa nada. El paradigma comprensivo interpretativo, pues digamos que aquí hay unas palabritas claves que nosotros tenemos en el estudio de la unidad número uno, donde nos hablan de lo histórico hermenéutico, de ubicar, de orientar. Básicamente lo que nos muestra este paradigma es, o lo valioso para mí de este paradigma es que nos permite aprender a reconocer la diferencia, ¿cierto? Que nos permite
poder analizar el comportamiento de los demás, por qué se comportan de esa manera, poderlos interpretar más a fondo. Básicamente busca proveer de sentido a la realidad, ¿cierto? Y es poder, como su nombre lo dice, aprender a interpretar y a comprender desde esa mirada del otro qué es eso que le da sentido y cómo entonces poder ubicar, cómo poder orientar un proceso a través de esa interpretación que yo hago, a través de ese reconocimiento que hago del otro como distinto a mí. Es, digamos que en resumen es eso para no quedarnos aquí como ahondando mucho en el tema porque pues espero que ya esté muy claro a través de todos los trabajos que hemos estado realizando. Bueno, ya saben que esta semana pues vamos a tener activa durante 2, 3 días la evaluación en línea. Mm, Espero que no dejen pasar la fecha, que no se les vaya a cerrar la evaluación. No es una evaluación complicada. Ahí adquiere mucha relevancia el conocimiento a priori y posteriori, nos dice David, exactamente, totales. Es como hacer un análisis muy holístico frente a una situación específica, ¿cierto? Y cómo nosotros identificamos una realidad cuando llegamos, ¿cierto? Que de alguna forma está también está relacionado, aunque no tenga nada que ver, pero al tiempo así, al tiempo sí, con el proceso de reconceptualización y es como un antes y un después, ¿cierto? Es como nosotros identificamos una situación específica, pero luego de haberla interpretado, de haberla comprendido, de haberla estudiado, de haberle dado sentido, entonces cómo nos encontramos ese después, qué pasa en ese momento. Muy bien, David, muchas gracias por tu aporte. Mm, bueno, yo creo que pues no siendo más y no tenemos como más duditas, vamos a dar por terminado el encuentro el día de hoy. Cualquier cosita, pues estaré muy atenta. Ya saben, siempre les repito lo mismo, saben por qué medios me pueden encontrar. Así que, bueno, yo quiero que ustedes me sientan a mí como cercana. Yo sé que muchos han tenido siempre como temor a la virtualidad porque no tenemos un contacto como cara a cara, pero yo espero que en estos espacios podamos realmente aprender a interactuar de una manera tan cercana que se nos olvide a veces que estamos aquí separados por una pantallita. No, muchas gracias a ustedes, les deseo una feliz noche y el día de mañana les estaré compartiendo la grabación en el curso y bueno, creo que es tiempo de descansar. Un abracito para todos.